y a ver cómo nos va esto en sábado, que yo no he hecho ni... No, no me veo, no sé qué pasa. Yo te veo. Es la Que, segunda, es la segunda vez que hago un directo y me sucede lo mismo, que no me puedo ver. bueno, No, mientras te vean los demás, que nos digan los demás si te ven, porque me preocuparía. A ver, en la charla de David Trullo ya nos pasó una cosa rara y era que el que no salía era yo. ah, vale. Entonces, Bueno, el problema es que yo no me veo en el encuadre y entonces esto a un fotógrafo le pone muy nervioso. bueno, pues nada, como si estuvieras haciendo una entrevista de radio. Mm, vale, sí, pero Dice, es un poco una agresión a la intimidad sin ser consciente de esa agresión. pero tú me ves a mí, tú me ves los pelos que yo tengo este sábado de tarde, ¿no? Ahorita los pelos que tengo yo. Bueno, te los has cortado. Tú no sabes lo que ha llegado a ser esto durante el confinamiento, que es lo primero que te voy a preguntar. Pues imagínate, mira cómo estoy yo. ¿Qué me vas ¿Dónde? a preguntar? Pues Venga, lanza. eso. No, eso, que cómo había sido tu confinamiento, ¿a ti dónde te pilló todo esto? Me pilló en Granada. Acababa justo de volver de Barcelona y me pilló aquí, pero además completamente solo. O sea, mi chico está en Barcelona, mi familia le ha pillado en Mallorca con mi hermana y yo he estado completamente aislado, porque la mayoría de amigos los tengo siempre fuera. Entonces, pues esto ha sido un poco raro, una experiencia de quizá autoconocimiento. O sea, he Ujú. intentado, de hecho, incluso estar bastante aislado de redes sociales y me ha venido bastante bien para tomar decisiones que creo que por la edad que tengo importantes. Bueno, sí, porque ahí te pillamos a ti, bueno, tú estabas ahí en la curva de los 40, que ya los has debido de cumplir. Y yo recuerdo un proyecto que me hablaste en su día que querías hacer como una especie de retrato de tu generación, pero no sé en qué se quedó aquello. Bueno, realmente es un proyecto en el que estoy trabajando ahora. Lo que estoy haciendo es entrevistar a mucha gente que está precisamente en esta edad que fluctúa entre los 38, 42, que creo que se plantea quizá como no, quizá que la zona meridiana de tu una edad importante para tomar decisiones y sobre todo evaluar si has conseguido los objetivos que te planteabas en la vida. Creo Ujú. que cuando tienes 20, 30, te planteas unos objetivos muy, muy concretos a cumplir justo a los 40, 40 y algo. Y estoy precisamente en eso. Y quizá en esa búsqueda de somos verdaderamente felices, qué es lo que necesitamos para ser felices, todo el esfuerzo que estamos invirtiendo en un objetivo que a veces es quizá el éxito en el mundo del arte y eres consciente de que finalmente este éxito es muy frugal, que es demasiado relativo. Entonces estoy Ujú. más en encontrar ahora cosas que me anclen más a qué es lo que verdaderamente me hace feliz y no tanto en otras cosas que creo que son superfluas. Y, por ejemplo, una reflexión como esta que estás hablando ahora no puede verse truncada por todo lo que estamos viendo con el coronavirus. Es decir, que nuestra escala de valores de repente haya cambiado completamente y que lo que tenías recopilado hasta ahora no cuadre con lo que empieces a recopilar a partir de ahora. ¿No te preocupa una cosa como esa? No, no me preocupa porque yo creo que al final esto lo que ha hecho es sino acentuar un poco ese tamiz que estamos utilizando para seleccionar aquello que sí que nos hace felices, aquello que verdaderamente es importante en la vida. Entonces, cuando yo entrevisto a la gente para adentrarme en un proyecto, sí que me interesa saber qué es lo esencial, lo que verdaderamente merece la pena. Hay un montón de cosas a las que le dedicamos muchísimo tiempo, por ejemplo, las redes sociales, y que no hacen sino a veces sumergirnos en una angustia quizá un poco vital, porque solo vendemos aquella parte positiva, aquella parte de felicidad, y en cambio todos estamos sumergidos quizá en la misma mierda, ¿no? Es decir, estamos agobiados, estamos quizá con trabajos que no nos interesan, estamos soportando jefes o en el mundo del arte estamos soportando eh, una inestabilidad económica continua, si me apuras incluso sentimental, porque aguantar a un artista con los vaivenes que tiene, con las subidas y las bajadas es bastante intenso. Entonces estoy más en ese proceso de búsqueda de cuáles son las cosas esenciales y esto es lo que pregunto también a las personas que están participando del proyecto. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente merece la pena? Lo que es esencial. Por curiosidad, ¿son solo chicos? No, me interesa más el retrato generacional.
Es decir, hay que adentrarse en... Quizás sí que me va a interesar siempre mucho más el retrato masculino o quizá el mundo de la masculinidad, pero progresivamente estoy más en otra cosa, ¿no? En intentar saber qué pasa también con el mundo femenino, que a veces me queda un poco lejos. O Ujú. sea, solamente lo tengo, el más cercano es el familiar, pero tengo muy pocas amigas, y entonces sí que me está interesando ampliar un poco para tener en cuenta esa visión femenina dentro Pues del proyecto. sí que es verdad que has fotografiado a alguna mujer, no mucha, pero claro, para ti se supone un reto, lógicamente. Totalmente, sí, sí, Ujú. sí. Porque, bueno, estoy muy acostumbrado a saber, pero es que además cuando fotografío, Javi, a los hombres, siempre además es un nombre muy concreto, es decir, un nombre normalmente homosexual. Entonces, lo que estoy intentando hacer es abrir ese abanico para saber qué le sucede a mi generación, a estos cuarentones que estamos intentando encontrar el sentido a la vida. Quizá porque yo también estoy un poco en esto, o ya venía el último año en ese proceso, y la pandemia y este confinamiento no ha hecho sino acentuar un poco toda esa necesidad de cantar un poco todas las reflexiones que tenía ahí en el aire y que se materializasen en algo. Se dice cuarenteñero. Mm. Y no 40 años, y no 40. No, como dicen ahora que los 40 son los nuevos 30, los 30 son los nuevos 20. Yo no sé si tú llegas a la misma conclusión de que tenemos la sociedad un poquito más infantilizada con todo esta recopilación de información que estás obteniendo ahora. ¿Cómo es la generación de los hombres y mujeres de 40 a la que perteneces? Probablemente sí, pero quizá porque nos hemos emancipado de nuestras familias mucho más tarde que la generación de nuestros padres. Sí que es verdad que estamos un poco infantilizados, quizá en ese sentido. También porque nuestra calidad de vida ha mejorado y también porque nuestra vida útil está hasta los 70, 75. Entonces esto ah, nos permite como unas 10 años más de poder disfrutar de esa juventud, probablemente. Pero bueno, este es uno de los proyectos que me interesan. También estoy en otro que también se fundamenta en entrevistas y es quizá a veces el proceso autodestructivo que tiene el colectivo gay por diferentes prácticas, ¿no? Vinculados quizá a las drogas, al sexo, a la adicción, a las aplicaciones para encontrar o bien sexo o pareja o disfrazado todo de pareja, pero después realmente quieres hablar de sexo. Entonces me está interesando un poco todo esto. Quizá empecé con el proyecto que hacía mención anteriormente y esto me está llevando a encontrar a una generación homosexual que está un poco cansada, hastiada de la vida y necesita un plus. Y ese plus se lo están aportando las drogas, los chill o los guarrichill, como lo queramos denominar. Entonces, ¿hasta qué punto entramos en un proceso de autodestrucción sin ser conscientes de ello? Le estaba preguntando a Ramón Tormes que si la tercera edad no te interesa. Supongo que en este otro proyecto abres más el campo, ¿no? Sí, exacto. Aquí, pero ¿cuál es la tercera edad? ¿Dónde está el límite ahora en la tercera edad? Es decir, ahora ya que sí tendremos que denominar o incluir una cuarta edad. Por tanto, yo creo que el término de tercera edad está fluctuando muchísimo en la actualidad. Antes, ¿qué podría ser? Cuando te jubilabas a los 65 y ya empezabas a ser tercera edad. Ahora a los 65 una persona es completamente útil y yo creo que tiene un bagaje cultural y unas experiencias que sirven para aportar mucho más que hace pocos años. Al menos yo lo veo así. No sé si te vas a terminar. No sé si te vas a terminar de cortar, Fernando. Te lo digo, te aviso, porque como no me ves, tú Sí, me sigues escuchando, ¿verdad? sí, 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 perfectamente. Vale, vale, te digo por si veo que hay algún problema, cortamos y continuamos. Lo que sí me está llamando la atención es por estos dos proyectos de los que estás hablando y que son los que te tienen ahora, vamos, ocupado, estás volviendo entonces al retrato, porque sí que es verdad que lo habías dejado un poco de lado. Sí, al final en casi todas mis escenografías al final son una excusa para hacer retratos, realmente. Me interesa muchísimo el contexto. El contexto forma parte al final no deja de ser otro retrato. Es decir, está la persona, el personaje, que verdaderamente sí que sería el retrato, y después está toda la escenografía aquí alrededor que me sirve para construir psicológicamente el personaje. Entonces, al final eran como dos Mm. retratos en cierta manera. Sí, estoy volviendo un poco a esto.
lo necesito, quizá porque con las dos últimas series me había ido mucho a la arquitectura o lo que habíamos presentado en Arco, que era indagando en los fondos fotográficos del ABC, me había separado un poquito de esa necesidad de construir escenografía, de tratar con las personas, de hacer entrevistas, y esto no hace sino volverme o retomar de alguna manera ese contacto con las personas, que para mí es fundamental. Cuando te pones a hacer las entrevistas para cualquiera de los dos proyectos, el generacional y el otro del colectivo homosexual, ¿qué tipo de personas a la que acudes? Es decir, me refiero, has comentado familiares y amigos, pero ¿te interesa gente anónima, gente que no conoces? ¿O tiene que haber una relación siempre con todos aquellos con los que No, vayas a terminar trabajando, no. fotografiando? Cuando estoy realizando un proyecto de estas características, estoy muy abierto a encontrar gente de cualquier sitio. O sea, puedo quedar para tomar café o con alguien de Grindr, por ejemplo, encontrar a alguien que me resulte interesante y que me puede nutrir o que puede de alguna manera agrandar el proyecto y quedo directamente. O tengo mucho morro incluso en la cola del súper, alguien que me resulta interesante, no sé por qué razón, pero hay algo que me lleva a poder hablar con él y se lo planteo, y a veces la gente se te queda muy rayada, evidentemente, como diciendo, este tío está intentando ligar conmigo, o cuando a veces, aunque yo haya entrevistado a una persona pero no quiera participar en el proyecto mostrando su cara, lo que hago es que contrato a un actor o bien se lo digo a alguien que puede cumplir más o menos las características físicas para interpretar aquella historia que me ha contado otra persona. Y esto lo encuentro en cualquier sitio, me da igual que sea en la cola del súper, en el metro, por la calle, yo voy avasallando a la gente. Y la verdad es que debo de reconocer que tengo muchísima suerte en ese sentido, porque la gente quizá apelas un poco al punto narcisista que todos tenemos, ¿no? Y casi nadie te dice que no. Oye, una cosa te iba a decir, porque esto se está comiendo un poquito como el Ola del arte, o sea, me refiero a las merendolas, no tu proyecto, ¿eh? Enséñanos un poquito, porque estar aquí hablando sin poder ver, ¿se puede ver algo? ¿Tienes ya algo un poquito consustanciado? Pues no. Esto me lo podías haber dicho que hubiese preparado mi ordenador, hubiese Vaya, preparado hombre. algo, y hubiese puesto, pero no tengo nada. Pero tú puedes ir encendiendo el ordenador mientras seguimos hablando y estas Venga, cosas. vale, venga, vale. El problema es que no sé si estoy saliendo fuera de plano, es que no No, me no, veo, no sé. estás perfecto. O sea, no te preocupes que se te ve muy Vale. bien, se ve el techo. ¿Se ve el techo? No, me refiero que se te ve entero porque se ve hasta el techo. O sea, no te preocupes. Venga, vale, de acuerdo. Voy a intentar abrir un RAW, a ver si... Venga, dame... Tú ve preguntándome y mientras yo voy abriendo Pues un nada, poco. nada, eso. Dices que estos 2 meses entonces los has aprovechado tú para, estando solo, para reflexionar. También habrás sido de los primeros que han visto la Alhambra de Granada sola. Ese Bueno, mirador de San Nicolás sin turistas. pues la verdad que sí, porque además yo vivo en las afueras de Granada y me hice 12 kilómetros corriendo para no tener que coger transporte público y poder darme una vueltecita. Sí, sí, sí. La verdad que y ya he vuelto al gimnasio y he vuelto un poco a la normalidad, que yo estoy muy enganchado. ¿Tu nueva normalidad era volver al gimnasio? No te lo vas a creer, pero alguien como yo está tan enganchado al gimnasio que el lunes fui de los primeros clientes que fue al gym, que es un coñazo porque estás con la mascarilla. No Sí. puedes entrenar bien, sudas mogollón, pero es que estoy muy enganchado, lo sé, lo sé. Ya. Yo mi escala de valores, los primeros que se colocaron fueron los peluqueros. Yo debo de reconocer que justo ya saliendo casi de la cuarentena, un vecino que es peluquero, le pedí por favor que me cortase el pelo. Bueno, Estaba ya en unas condiciones y bueno, pues esto. por lo menos Ah, lo dejaste en manos de un profesional, que ha habido quien se ha dedicado a mutilarse directamente el pelo. a ver, Javi, eh, ya me mutilé yo. O sea, este hombre, este buen señor lo que hizo es remediar el estropicio que yo me Arreglarlo. había hecho. O sea, Mira, ¿ves? Yo eso pensaba que lo habían hecho los de 20, pero ya veo que no, que los de 40 también os lanzasteis a la autodestrucción. sí, afortunadamente no me rapé la cabeza, pero me hice un estropicio bastante considerable porque me Ajá. afeité todo hasta aquí y parecía un monje. O sea, era una cosa lamentable, lamentable. O sea, bueno. A ver, En fin. Bueno, ¿te sí. enseño un rato, ¿verdad? Es que Venga, no sé lo que venga. se va a ver. Sí, 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 si lo tienes ya.
A ver, Yo te voy espérate, es mi diciendo, primero si y no sé no cómo se lo le puede vemos dar bien, a te más. digo. No sé qué estáis viendo, sinceramente, Javi. Ah, sí, sí se ¿Estáis ve, viendo sí se algo? ve. Se ve. Vale, Entiendo que es como una especie, entiendo que es como una especie de espera, es que vestuario de está... gimnasio o algo así. Y es un chico Vale, sentado en. sí, sí, sí. Bueno, pues entonces es parte de... Así veis un poco todo el proceso de pospo, de van apareciendo las cosas y cómo se han Vale. ido montando todos los elementos. Entonces, bueno, pues puedo ampliar. Es que lamento que no sé qué estáis viendo, No, no pero te, bueno. más que nada, Bueno, verlo lo vemos bien. O sea, es más una cuestión de la pixelación de la imagen del directo que Instagram da la calidad que da. Pero vamos, ya, que se claro. intuye, se intuye. De hecho, creo que hay otro chico al final en la ducha. Sí, os estoy enseñando, ahora mismo tendríais que estar viendo tres chicos en la ducha Vale, y sí. un chico aquí justo en primer plano. Sí, eso es, eso es. Lo del fondo lo vemos un poquito más pixelado y lo vemos un poco peor, pero vamos que nos hacemos una idea. ¿Esto Bueno, pertenecería entonces a cuál de las dos series de las que me has estado hablando? ¿me estás viendo ya o no? Sí, 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 te vuelvo ¿A a ver. mí? Me vuelves a ver, vale. Voy a intentar encuadrarme, no sé cómo me estoy Sí, 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 encuadrando. estás bien, no te preocupes que estás. Esta es un poco más en la otra, en la segunda serie de la que te hacía mención. Vale. Realmente esta lo que me interesa muchísimo es profundizar en ese sentimiento de soledad que de alguna manera circunda en nuestra sociedad. Realmente la Organización Mundial de la Salud hace ya como 5 años declaró la soledad como la gran pandemia del siglo XXI. Ujú. Justo, y el COVID no ha hecho sino acentuar precisamente esta soledad, porque ahora la gente, hay mucha que tiene miedo a salir, al contacto físico, y si ya antes teníamos un problema con la soledad como gran pandemia, esto lo ha acrecentado a unos niveles hasta históricamente no se ha conocido estos niveles de soledad. Y hay incluso algunos gobiernos, sobre todo en Reino Unido y en Suecia, que ya han creado el Ministerio de la Soledad. Es decir, Ujú. es un ministerio que está encaminado a paliar la soledad en los estadios más iniciales antes de que se desarrolle la enfermedad. Y la enfermedad no es que sea como tal, tengo soledad, sino que pueden ser desde cuadros de depresión, ansiedad, estrés y bueno, todo lo que conlleva desde suicidios, bajas laborales. Entonces, es mucho más costoso paliarlo esto en unos estadios ya mucho más avanzados que inicialmente. Y partiendo de esto es lo que yo fui construyendo. Por eso me interesaba hasta qué punto el colectivo gay siente esa soledad y a veces recurre a las redes sociales o a Grindr, Scruff, Guapo, todas las aplicaciones que hay para esto. Y el hecho de mantener muchas relaciones sexuales al final acaba dejándote vacío. Y esto es lo que a mí me A ver interesaba, que no te esa pierdo sensación ahora. de vacío. ¿Perdón, Javi? Sí. No, no, que te he vuelto, que te habías desaparecido de la imagen, Ah, vale, vale. pero creo que vuelves a estar. Creo que te vuelvo a escuchar. Es interesante sobre todo esto que estás hablando de la soledad, porque añadido al colectivo homosexual no solamente es una cuestión de soledad, sino que llegas a una edad en la que prácticamente deshaces socialmente. Es decir, la tercera edad en el colectivo homosexual la sociedad prácticamente la desconoce, pero porque no quiere verla. Ahora Sí, creo que sí que te he perdido. y Bueno, esto, y esto también te lleva precisamente a lo que tú estás planteando, a ese deseo de no desaparecer, te lleva a estar enganchado al gym, al tener siempre el cuerpo bello, la toma de suplementos, entrenador personal. Es decir, ser marica o un tipo de marica muy concreto es muy caro, tanto a nivel monetario como a nivel psicológico. O al menos yo lo percibo después de hacer tantas entrevistas y mi percepción a nivel personal, y esto es una valoración personal, es sumamente costoso. Todo lo que uh-huh. conlleva poder ser objeto de deseo o objeto deseante en el mundillo. Y es que al final las redes sociales nos llevan a esto. A Uh-huh. estar siempre bello, a tener un cuerpazo, a ser simpático, a estar... Y a veces no te apetece esto. Mira, Marta Pérez Ibáñez, que siempre está muy acertada, dice que hace tiempo que no se te ve trastear tanto a ti en redes sociales. Yo no sé si eso ha sido porque has cumplido los 40 y has madurado, Fernando. Hola Marta, sí, tienes toda la razón. Precisamente es esto. Eh,
¿Cuánto tiempo perdemos en Instagram simplemente por una necesidad de engordar el ego? ¿Hasta qué punto? ¿No? ¿Cansamos a la gente que nos sigue en las redes sociales con nuestras pajas mentales? Ujú. Eh, entonces yo he estado reflexionando sobre las fotos que subo a Instagram, al final, de qué me sirven? Sirven para potenciar mi trabajo, para difundirlo. También es un acto narcisista. Quizá también el hecho de haberme divorciado hace un año ha supuesto que ha sido un año de reflexión, de toma de conciencia de mí mismo, de aprender a vivir conmigo mismo. Entonces yo creo que ha sido un poco todo. Por eso he ido progresivamente eliminando mi interacción con las redes sociales. Me meto cada vez menos, pero también porque valoro ese tiempo para pasarlo cara a cara con los amigos. De alguna manera había perdido el contacto, el tacto, ¿no? El tacto con las personas, porque me había centrado demasiado en las redes sociales, porque pensaba que esto era como mucho más fácil, que llegabas a más gente, y realmente no es así. Entonces ahora lo que hago es seleccionar muy bien qué es lo que quiero subir a las redes. A veces sí, simplemente es un punto de, pues he hecho una carrera y subes la foto. O te haces directamente un story. Pero sí, tienes razón, Marta, que cada vez estoy más desaparecido. Mira, te están diciendo, voy a intentar echar un poquito para atrás. Bueno, se me ha ido el comentario, pero sí que comentaban que la sociedad actual nos está preparando o nos enseña que debemos tener siempre un cuerpo bonito y ser jóvenes, prácticamente a lo que decía un poquito del comentario. Exacto. Y eso es lo que hacía también un poco que determinadas franjas de edad desaparezcan socialmente para absolutamente todo y que las redes sociales también potencian este tipo de actitudes. Yo no sé qué piensas al respecto. Pero, Javi, no solamente son franjas de edad, que también, sino son tipologías de cuerpos. Es decir, o encajas en ese prototipo de cuerpo o estás fuera del mercado. Y esto es lo que a mí me interesaba muchísimo. Y quizá no soy el más indicado para hablar precisamente de esto, porque estoy un enganchado al gimnasio, a la dieta, pero no es porque, sino porque me sale de forma natural. Pero sí que es cierto que o sea, al final siempre decimos, no somos, la homofobia está tan inserta incluso en el colectivo gay, la plumofobia, la gordofobia, es decir, todas estas personas que no encajan en ese prototipo quedan fuera de las redes sociales. Es decir, ¿quién vende su cuerpo en redes sociales si no encaja dentro de estos patrones? Pero también es verdad, no sé, por romper una lanza a favor de las redes sociales, que tienen un montón de cosas malas y alguna cosa buena, es que también, esto es una máxima del periodismo, siempre hay un emisor para un receptor, el problema es que tú no sabes dónde está ese receptor. Las redes sociales no pueden, en alguna manera, intentar ayudar a que no sentirte solo, es decir, que descubras que hay más gente que tiene, yo qué sé, una cualidad como tú, que toca el piano, y puedes descubrir a gente que toca el piano que tú pensabas que estaba solo y que eras la única persona del mundo que tocaba el piano. O el logaritmo al final siempre hace de las suyas. Yo creo que el logaritmo hace mucho de la suya, porque al final a aquello que tú le das like es aquello que después el propio logaritmo de la aplicación te va a devolver a ti. Por tanto, no deja de ser precisamente esto. Sí que es cierto que yo a través de las redes estoy conociendo a gente de mi entorno cercano, es decir, de aquí, del barrio, y la pandemia no ha hecho sino abrirme los ojos en ese sentido, decir, oye, pues el chico que conocía del Grindr, que estaba justo aquí al lado y con el que nunca quedaba, pero que sí que de cierta manera interactuábamos, oye, ¿por qué no le das una oportunidad y te vas a tomar un café? Quizá no es tu prototipo, pero oye, ¿y por qué no le das una oportunidad? Y he descubierto gente en un entorno cercano maravillosa. Es decir, ¿hasta qué punto las redes sociales son positivas? Sí, evidentemente. O sea, hablo de la parte negativa, pero también hay una parte positiva. Pero tú tienes que darle la oportunidad para poder conocer a la persona. No se puede, al final, yo creo que si se queda siempre en digital, son negativas. O sea, tienes que dar el paso y conocer a la persona. O quizá porque yo soy muy de tocar, ¿no? Necesito el contacto con lo físico. Y ahora que hablando justamente de esto, de lo de tú eres muy de tocar, la nueva realidad nos impide que nos toquemos demasiado. ¿Cómo va a trastocar tu trabajo, toda esta realidad que estamos viviendo ahora? Pues al final yo me la voy a jugar. No quiero enfrentarme a esta nueva normalidad. Creo que Marta el otro día precisamente, Marta Pérez hacía un comentario así en Facebook. Es decir, llamadme cuando todo esto pase. ¿Cuándo va a pasar esto? Es decir, yo
creo que voy a asumir más el riesgo de poder contraer el virus antes que enfermar psicológicamente por no poder tener un contacto físico con las personas. No quiero desarrollar ningún tipo de patología psicológica, quizá en un futuro cercano, no vamos a hablar dentro de 1 año, 2 años, en un futuro cercano. Me voy a arriesgar. Yo necesito tocar a las personas. Entonces, pues esto es. O sea, yo creo que al final todo el mundo vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué vas a estar 2 años sin tocar a tus sobrinos? Sin Ya. tocar a tu familia. Me niego a no tocar a mi sobrino. Lo siento. Son pequeños, no me voy a perder más de lo que ya me he perdido. O sea, me los dejé la última vez que lo vi en Navidad, estaban gateando y ahora ya caminan. Y me lo he perdido, no he podido estar Ya. ahí presente. Entonces, me niego a no tocar. Lo Oye, y siento. todo este consumo desaforado que hemos hecho de cultura digital, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo... Yo es que lo que he hecho ha sido todo lo contrario. Ha sido aislarme. Porque quizá estábamos demasiado, ya antes de la pandemia estábamos muy contaminados de demasiada información de las redes sociales. Y aquí tenemos que tomar una determinación. O bien eras consciente y te metías en las redes. Es que al final la primera semana me faltaba espacio en la agenda para apuntar tantísimas actividades. Porque si no era el curso de no sé quién, era el concierto de no sé cuánto. Porque después el directo de esta persona, no sé qué, da una conferencia online, participo en una mesa redonda. Y al final era como, oye, pero si no estamos en pandemia, o sea, Ya. esto en teoría tendría que servirnos para parar, para reflexionar, para tomar decisiones importantes. Y entonces decidí, al cabo de la semana, decir que no, que me iba a quedar un poco más aislado, que me iba a servir para reflexionar, para tomar la decisión de volver a la universidad, que es lo que he hecho. Me he matriculado en el doctorado, terminar mi tesis doctoral, que ya era hora. O sea, que había como cosas importantes que, o sea, depurar un poquito las series fotográficas en las que iba a seguir trabajando, quizá dejar de lado otras que parecían importantes pero que realmente no lo eran y eran superfluas. Entonces, al final, a mí me ha servido para aislarme, tomar decisiones y darme cuenta de que me aguanto más de lo que yo pensaba. Ese es un buen lema. Oye, ¿de qué va tu tesis? Sobre fotografía escenificada. Ajá. Qué raro. Bueno, no, no, hombre, es normal, es normal. ¿Y estas series en qué fase están? Las que estás trabajando ahora, ambas. Pues mira, estaban en fase, algunas fotos que había disparado ya, había Mm. realizado alguna toma. Me ha servido en esta cuarentena para hacer la postproducción de esta imagen, por ejemplo, que te acabo de enseñar. Y sigo con muchas entrevistas. Y de hecho, ahora las entrevistas que realice van a cambiar probablemente mucho el sentido de lo que tú lo planteabas anteriormente. Sí. Ahora la gente, la respuesta que me va a dar va a ser quizá más sincera y más minimalista, esencial, que lo que había antes. Porque antes en nuestro entorno hay demasiado ruido, hay demasiada Ujú. información y no tienes que hacerlo a través de una pantalla y mirar fijamente a los ojos a las personas, te van a contar mucho más que de la otra manera. Uy, se Ujú. me ha ido un poco la... Te Sí. seguimos viendo bien. Eh, ¿Tiene esto fecha de presentación? Me refiero, ¿tienes pensado esto va a ir a alguna exposición? Pues el año que viene tiene que estar lista. Mi Galería de México me está metiendo caño, o sea que Ujú. a veces si lo dejamos demasiado tiempo pasar, el artista a veces no sabe cuándo terminar. Y en cambio, cuando tienes a tu galerista que te está diciendo, oye, este va a ser el deadline, a partir de aquí, o lo vamos a presentar en tal feria, o se va a presentar en tal exposición. Y entonces esto te pone un poco las pilas. Yo, personalmente, por cómo trabajo, a veces necesito de este tipo de planificación, que te Ya, impongan que te una... paren. Exacto, porque si no, bueno, siempre hay una mejor foto. No, voy a mejorar esto. Vamos a repetir el shooting. La postproducción todavía puede mejorar. Venga, vamos a empezar desde el principio con el archivo RAW y volvemos. Tiramos toda esta semana de postproducción y volvemos desde el principio. Pues esto pasa a veces. Entonces sí que necesito que mis galerías, pues no sé, ahora que estoy colaborando con el Devenir, por ejemplo, en Málaga, en México, o sea que estoy colaborando con muchas galerías, pues aportar a cada una de ellas alguna cosita y estos te marcan un deadline. Ujú. A ti se te han caído. Mira, te está preguntando Marta, ¿qué galerista, qué galerista? Pero bueno, creo que lo has mencionado. Sí, el Devenir, por ejemplo, en Málaga, o mi galería Almanaque Fotográfica en México, por Ujú. ejemplo, o 251 Gallery en Miami. Entonces ellos te van marcando quizás las pautas. Y yo necesito esto, porque si no, soy muy difuso después. Ujú.
O sea, ¿a ti se te han caído muchas cosas en este 2020 o se te han pospuesto cosas? Sí, se me han caído cosas que son a nivel artístico y algunas otras cosas que son a nivel comercial. Es decir, yo hago, bajo seudónimo trabajo a veces para Calvin Klein o Tommy Hilfiger y entonces justo el día que empezaba la cuarentena, bueno, realmente el día al día siguiente, esto fue el sábado por la noche, el lunes yo tenía que viajar a Madrid para disparar para Tommy Hilfiger y bueno, pues no se pudo hacer, tuvimos que cancelarlo todo y es algo que ya se ha perdido. O la exposición que inauguraba el 20 de mayo en el Instituto Cervantes con precisamente la serie que habías comisariado tú en Arco, que después tenemos que hablar de esto en privado, que no se nos Vale. olvide. Pues se inauguraba el día 20 y finalmente se va a retrasar. Y estamos ahora, ayer estuvimos ahí evaluando posibilidades de fechas y seguramente se inaugura en un mes y medio aproximadamente. Por tanto, bueno, pues esto. Pero no he podido ir, que era lo interesante, ir allí. Me hacía cierta ilusión conceder una entrevista en español, o sea, perdón, una conferencia en español y que fuese traducida simultáneamente al serbio. Me parecía súper bonito. Bueno, yo tengo esa experiencia con una charla que dimos en el Instituto Cervantes en Moscú y nos iban traduciendo del español al Moscú. Y yo descubrí una cosa y es no hagas nunca chistes. Ah, sí, esto es cierto, esto es cierto. Porque como llegaba la traducción, no llega, a ver, tiene que llegar con cierto retraso. De repente tú estabas con un auditorio que te estaban mirando todos, pues como muy eslavos que son ellos. Un saludo a todos nuestros amigos eslavos. Pero claro, tus chistes llegaban con un retardo a lo mejor de 20 o 30 segundos. Tú cuando hacías el chiste no se estaba riendo nadie, decías, ya la he cagado. Y a los 20 o 30 segundos hacía todo el auditorio. Entonces, era todavía como mucho más. Sí, yo decidí que ahí no. Cuando te hagan este tipo de cosas, intenta evitar la ironía a lo máximo. Claro, pues entonces esto me hacía especialmente ilusión y bueno, había muchas cosas que tenía. También otra serie en la que, bueno, yo es que siempre trabajo con varias series a la vez. Ujú. Y otra serie que iba a disparar en Sevilla durante 2 semanas, ya tenía todos los permisos concedidos y justo el día después de Semana Santa empezaba a disparar en este espacio. Y al final pues se ha quedado un poco en el aire. Y además era una serie que volvían a retomar un poco lo de la arquitectura, como los campos de concentración, pero volviendo a la violencia y a la dominación, porque es un espacio que se llama la antigua artillería y Ujú. es la artillería donde se fundieron prácticamente todo el armamento de la corona o del imperio español y Ujú. cómo servía para ir hasta Latinoamérica, para dominar, para extraer nuevamente los metales que venían aquí, el oro, la plata, las piedras preciosas y cómo esto servía para comprar metales y para fundir nuevamente armamento para ir a dominar. Entonces este feedback, esta ida y vuelta me interesaba y entonces ese es otro de los proyectos en los que estaba trabajando. Y ese Entonces, proyecto que me comentaste en su día que te querías hacer en Canarias sobre campos de reclusión de homosexuales en Canarias, pues ¿eso en mira, qué punto esto está? en concreto lo iba a disparar porque ya aprovechaba para ir al Pride de Maspalomas y era justo. No, hijo, no pierdes ripio. Pues mira, te lo voy a decir exactamente porque esto era en mayo. Mira, yo volaba a Gran Canaria el 11 de mayo para disparar el 12 precisamente en Tefía. Ya Ajá. volvía, estaba 2 días disparando en Tefía, que ya lo tenía todo como programado, me iba a Gran Canaria hacia el Pride, de ahí me iba a Barcelona, Barcelona, Roma, Roma, Belgrado, Belgrado, París, París, Madrid, Madrid, Barcelona. En fin, esto sí que se ha caído muchas cosas. Es lo que Todo eso, claro, se va a parar al menos durante un tiempo. A ti psicológicamente todo esto cómo te va a afectar, es decir, o a lo mejor es lo que tenía que pasar. O sea, yo por ejemplo soy una persona que viajaba mucho semanalmente y ahora me da un poquito de pereza, las cosas como son. Pero a lo mejor también te das cuenta de que no hacía falta. Bueno, en este caso sí que hacía falta, porque realmente era trabajo para ir a documentar localizaciones concretas, ¿no? Iba a disparar en Tefía y entonces formaban parte del proyecto. Disparaba también en Sevilla, o sea que era necesario. Sí que es cierto que el mes de mayo era horrible, Ujú. porque si no recuerdo mal, eran como 15, 20, entre 15 y 20 vuelos lo que tenía que hacer en el mes de mayo, porque a veces el vuelo directo no servía por los horarios o por los compromisos que tenía y tenía que volar a otro sitio. Es decir, para ir a inaugurar a Belgrado tenía que ir a Roma, Roma, Belgrado, después de Belgrado iba a París, París, Barcelona, Barcelona, Madrid. Era como
pero sí, se ha caído todo o se ha quedado en stand-by. Pero bueno, Tengo, lo pendi- importante... Sí, no, perdón. tengo pendiente una conversación con Juan Carlos Martínez, básicamente porque tú dices que te apartaste de las redes sociales durante el confinamiento, pero sí que es verdad que en los primeros días hubo, o a partir de los primeros días, se vio no solamente esta especie como de vomitera de contenidos, sino también que tendimos todos un poco al exhibicionismo Sí. de una manera considerable. Yo no sé si lo viviste y cómo lo experimentaste, pero sí que es verdad que de repente a mí me sorprendió estar viendo a gente postear cosas a las que no me imaginaba que hicieran, oye, que haya ellos, haya cada uno y que... Pero sí que es curioso que vimos una vena como de necesidad de demostrarnos más, incluso de extraexponernos, cuando no lo habíamos hecho en la antigua normalidad. Pero quizá esa extra exposición estaba planteada para llamar la atención. Es decir, cuando hay tanta vomitera de información captando tu atención en las redes sociales, al final mostrarte con camiseta, y lo llevo al terreno de quien me sigue o de los seguidores que yo tengo o que yo sigo en redes sociales, al final esto ya era normal. ¿Cómo capto más la atención? Que el desnudo al final es una forma de captar la atención rápida y directa. Pues entonces yo creo que mucha gente lo que hizo es esto. Y por otra parte, porque no tenía nada más que mostrar. Es decir, yo si viajo, pues estoy en este hotel o estoy en este paraje natural. Entonces tú tienes la capacidad de mostrar cosas o estímulos en esas imágenes que son interesantes para tus receptores. En cambio, si tú estás metido en tu casa, ¿qué puedes enseñar si no es tu cotidianeidad? Por tanto, al final, tu cotidianidad es estar desnudo o en casa o en calzoncillos o en ropa, no sé, como tú quieras. Pues esto al final, lo que he hecho es, primero, para llamar la atención, o esto es una apreciación personal. Y segundo, porque no tienes otra cosa más que mostrar que aquello que tienes en tu alrededor. Mira, Y yo, otra de las trampas de las redes sociales. Ana Becerra te está felicitando por tu cumpleaños. Creo que está cayendo en el mismo error que caí yo la semana pasada. Y es que vemos posts, no sabemos de cuándo son, los damos como por actuales y ala, y anchas Castilla. ahí Javi, bueno, venga, ya aprovecho y desmiento esto, ¿vale? A Efectivamente. ver, venga, mi cumpleaños es el 25 de marzo, ¿de acuerdo? Vale, bien. Y yo hice esta foto porque normalmente, y lo agradezco muchísimo, pero normalmente recibo entre 700, 800 mensajes para felicitarme en mi cumpleaños. ¿Qué pensé? Pues me hago una foto, la subo a Facebook y todo el mundo me comenta esta foto. Y yo, el último, respondo a todos y ya todo el mundo se da por respondido. Vale, esto Vale. es general y funcionó. Vale, el otro día dije, voy a recuperar esta foto y me la pongo de perfil. Yo, muy listo, en las redes sociales y de golpe, Error. me doy cuenta que no Claro. solamente se arrastra el texto. Y claro, al principio empecé a mucha gente a desmentir en plan, no es mi cumpleaños, ha sido un error, lo siento, no volverá a Claro. ocurrir. En plan, rey emérito. Pero ya llegó un momento en el que la avalancha de mensajes era tal que dije, voy a asumir que es mi cumpleaños, ya está. Entonces, Y claro, se ha generado ahí una bonita bola que te siguen felicitando. Hoy te están todavía felicitando en el chat. bueno, pues a partir de ahora también Bueno, el da día igual, el 3 6 de junio. El 6 de junio también es tu cumpleaños, no es importa. mi ¿Qué más da? cumpleaños, ya está. ¿Qué más da? Sí, está diciendo, tomamos nota. Ya me Oye, pues qué maravilla. Lo siento de verdad. Y que me ha escrito por WhatsApp y le he seguido el rollo, perdonadme, pero es que yo no sabía cómo salir del atolladero. Claro, efectivamente, vale, vale. A ver si te voy a meter en un lío ahora. Pero, Bueno, mira, ya está, desmentido. De venga, hecho, ahí está. incluso Pedro de Casa Sostoa me escribe y me dice, ay, Fernandito. Sí, además con este tono, "Ay, Fernandito, sí, yo creo que ya te había respondido. Sí te había Dice, ya pasa un año, pero si no me encaja a mí, ¿cómo sería el de mi novio? Que es la misma fecha, a mí no me cuadra. Y ya se lo tuve que explicar. Dice, mira, Pedro, tío, esto es lo que ha pasado. Dice, ay, de verdad la que has liado. Bueno, ahora te están felicitando el no cumpleaños todos, como en Alicia en el Gracias, País de las Carlos. Maravillas. Feliz no Bueno, cumpleaños. voy a mezclar con el 30 de mayo, que es San San Fernando. Entonces ya, Fernando, sí, efectivamente, es claro, efectivamente. Que ya tu por santo ahí un poco. sí que ha sido hace. Felicidades por tu santo que ha sido hace poco. Mira, pues esto, ya está, lo siento. Ayer Perdona. Te dejaba Estefanía Martínez hacer una pregunta, que siempre sabes que el entrevistado anterior suele dejarle una al posterior, que era que qué esperabas tú de 2021, porque 2020 a lo mejor ya tenemos que darle un poquito por finiquitado. Uf, 2021. Pues mira, tengo que terminar el 2021 leyendo mi tesis doctoral. Es uno de los objetivos.
Bueno, bueno. defendiéndola. O sea, imagínate, hacer el trabajo que no he hecho en tantos años en un año y medio. Y ayer precisamente tenía videollamada con mi director de tesis y lo miré fijamente y le dije, a ver, de verdad, Ricardo, ¿en un año y medio la puedo tener? Y me dice, sí, claro, pues ya sabes, a trabajar como un negro. Pues sí, pues esto. Así que esto es lo que espero y espero que muchos de los proyectos que este año se han quedado en stand-by, Ujú. poder retomarlos. Porque claro, volar internacionalmente para poder fotografiar estos sitios o ir a la isla de San Domino en el mar Adriático, donde está el campo de concentración que tuvo Mussolini para los homosexuales, pues es otra de las cosas que tenía que ir. Entonces, hay muchos proyectos que ya tenía permisos, pero que se quedan en el aire y que no sé cuándo voy a poder ir a fotografiarlos. Ujú. Entonces, espero poder cerrar muchos de los proyectos que estaban en el aire, mi tesis, y decidir dónde me voy a vivir. Si me quedo viviendo aquí en Granada, si me voy a Madrid, si me voy a Barcelona, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, eso ya es más complicado, eso no te podemos ayudar. Oye, ¿y No. el cine no te ha seducido nunca o lanzarte a hacer algún tipo de producción audiovisual? Pues cada vez me seduce más, pero esta pregunta siempre me la hacen cuando respondo a algún tipo de entrevista. Y la verdad que sí, me apetece mucho, pero no sé si estoy preparado para esto. Ujú. Eh, Porque tengo un problema con la perfección, hasta extremos insospechados, o sea, Ujú. de enfermizo. Entonces, se me escapa mucho, y eso que trabajo, suelo trabajar con muchísima gente para hacer una fotografía, peluqueros, maquilladores, diseñadores, estilistas. Aún así, yo controlo al final todo el proceso porque la imagen me pertenece y yo hago la postproducción, pero en el cine o cuando trabajas con la imagen en movimiento, voy a tener que delegar en otros profesionales. Y esto me cuesta muchísimo, Ya. me cuesta delegar Ujú. bastante. No te he preguntado qué tipo de mascarilla estás llevando tú. Que esta pregunta en alguien como tú es pertinente. ¿Qué tipo de mascarilla? Pues estoy llevando una de color gris que ¿Ves? me la ha diseñado San Fabricio, que es una marca. Entonces, Fabri, que es un buen amigo colombiano, pero que vive desde hace muchísimo tiempo aquí en España, el otro día me hizo una pregunta así como muy tonta, ¿no? Y digo, a ver, Fabri, si sabes que vivo en Armilla, si que vivo aquí en Granada, ya, pero es que no me acuerdo de tu calle. Bueno, al final, que me llega Ya, un un paquete a paquete. casa, me había diseñado para mí una mascarilla con triple capa, además con materiales reciclados, que es súper bonita y que me viene súper bien, me queda muy estética. ¿Ves? Ya sabía yo que tú una higiénica de esas no te ibas a poner. Yo una higiénica, venga, hombre, ya. No, es súper limpita, es estética y de color gris. Ajá. Oye, Fernando, me llama la atención que teniendo ya el sistema en el que estás montado, es decir, los clientes con los que trabajas, las galerías para las que trabajas, vamos, el nombre que tienes ya hecho en el ámbito, que sigas apostando por tu pueblo en Granada para seguir viviendo. Decías que no sabías dónde acabarías, pero bueno, por lo menos te hago extensiva la pregunta que sigas viviendo en España. Es que volvemos un poco a lo mismo. Al final las redes sociales te permiten estar en cualquier sitio del mundo. De Ujú, hecho, mucha gente piensa que yo vivo en Madrid. ujú, De hecho, todo el mundo ve, ¿qué haces en Granada? Pues es que yo vivo en Granada. De hecho, vivo en Armilla, que es un pueblecito que tiene como 30.000 habitantes, que está a 1 kilómetro de Granada. Es el ujú. dormitorio, digamos, de la ciudad, o una de los pueblecitos del cinturón de Granada donde la gente reside. Y cuando he estado viviendo en Madrid, o en Milán, o en San Francisco, empleas mucho tiempo en trabajos para pagar facturas. Ujú. En el mundo artístico, que tenemos nuestros vaivenes económicos, eh, tienes que dedicarle demasiado tiempo a trabajos quizá comerciales o ni siquiera que no tienen nada que ver con tu trabajo como artista, sino que son de camarero, vete tú a saber, ¿no? De cualquier otra cosa. Ujú. Y al final esto te ocupa tiempo que no le puedes dedicar a tu producción artística o a tu crecimiento personal. Y decidí que quizá vivir en provincias es más barato. A veces no tienes tantos compromisos de ir a visitar esto, los transportes, que ¿cuánto tiempo perdemos en metro cuando vivimos en Ya. una gran ciudad?
Ujú. Y al final decidí, puedo vivir tranquilamente aquí, tengo una casa con jardín, 2 plantas, estoy encantado de la vida y cuando tengo que trabajar, pues me desplazo. Voy a Madrid, a Barcelona, a Londres, a donde tenga que ir y ya está. Yo he intentado hacer esto y quizá probablemente el futuro sea irme incluso al campo. O Ujú. sea, es que yo crecí en una aldea, sí, yo soy más de pueblo que una amapola. Entonces, si es que yo tengo sembrada hasta la huerta, ahí abajo en el jardín. Tengo sembrado mis tomates, mis Bueno, pimientos. Entonces, o sea, si es que eso, me hago... eso va a ser la nueva normalidad de todas maneras, ¿eh? Que nos terminemos Pues yo cultivando siempre lo he hecho. nuestros propios tomates. Es que yo lo he hecho siempre. Yo me hago el pan. Me hago pan hiperproteico con soja, con no sé qué. Yo me hago toda la comida y la huerta la recolecto todo. Los huevos de un colega de aquí que tiene gallinas. Entonces, pues Ya. no sé, para mí esto es la calidad de vida y no el ajetreo a veces de la ciudad. Cuando Ujú. necesito, y después yo soy muy urbanita, cuando necesito ciudad, pues me voy una semana a Madrid, trabajo lo que tenga que hacer, visito todas las exposiciones y me vuelvo. Ujú. Y así evito tener que estar en trabajos que no me interesan y emplear bien mi tiempo en mí y en mi crecimiento quizá personal y profesional. Ujú. Oye, Fernando, pues pues sí, 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 pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Me resigna saber que ya no puedo participar en tu serie de cuarentones, porque ya me voy de edad. Bueno, a ver, a Pero ver, a bueno, ver. tú A has ver, dicho 38-42, y si eres científico, eres científico. vamos a ver, Javi. Esta es esa barrera, pero que estoy abierto a reflexiones de mentes pensantes como la tuya. Bueno, en mi mente no están pensando, no te preocupes. Sí. Bueno, Fernando, que muchísimas gracias, que ha sido un placer hablar contigo. Vale, pues Que te teníamos de cobaya de sábado, que nunca habíamos hecho un directo en sábado. Ha funcionado bastante bien, has tenido un montón de gente siguiendo. Y aprovecho para despedirme de ellos y mandarles un saludo a todos. Y que nada, que intentamos